Eh, César Mondaca Hidalgo, representante de la CUT Provincial Petorca. Mi ruta es 13762700-0. En esta oportunidad estoy acá representando a la CUT Provincial Petorca, como decía, que es de la zona norte de la provincia de Valparaíso, ¿ya? Y vengo a exponer sobre el tema del trabajo decente. Eh, bueno, en concreto el objetivo de la CUT provincial, o sea, de la CUT, perdón, la CUT Nacional de Trabajadores, en concreto propuso eliminar, reemplazar, modificar y agregar o sumar 6 indicaciones al artículo 16 y al número 25.2, que esas son las que voy a tocar. Las otras no las voy a mencionar porque tiene que ver con libertad sindical y ahí está negociación colectiva, sindicalización y derecho a huelgas. En una primera indicación sustitutiva, literal A, número 25 del artículo 16 del anteproyecto de la Constitución Política de la República de Chile. Ya, lo que dice el anteproyecto redactado por los expertos es letra A, que el derecho al trabajo decente comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como una remuneración justa, al descanso y a la desconectividad digital, con pleno respeto de derechos fundamentales del trabajador en cuanto a tal. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho. Ya, la indicación que hace la Central Unitaria de Trabajadores es: todas las personas tienen derecho al trabajo decente. Los poderes del Estado contarán con amplias facultades para promover, regular y cautelar la dignidad de las condiciones del empleo. La educación y la capacitación continua serán parte integral de la vida laboral. El legislador deberá regular mecanismos para romper las barreras de la desigualdad social, cultural, étnica, de género o cualquier otra, que contará con las amplias facultades para promover la inclusión de los grupos desfavorecidos en todos los niveles de la vida y del trabajo. Em, ya, seguimos. Es la obligación del Estado implementar políticas ten- tendientes a lograr el pleno empleo, elaboradas conjuntamente con la Estrategia de Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable. El cumplimiento del deber estatal dará derecho a un seguro de desempleo que permita la subsistencia hasta la obtención de un trabajo productivo. Nadie podrá ser obligado a prestar servicios personales sin su consentimiento, sin justa retribución, cualquiera sea su fuente de origen. Eh, los fundamentos sobre esta primera indicación sustitutiva, dice el 1. Esta redacción instala el concepto de derecho al trabajo decente en la Constitución y fija como estándar de corrección la dignidad a las condiciones del empleo. De esta manera se supera la definición establecida en la clave neoliberal de la Constitución del 80, que solo regulaba la libertad del trabajo, artículo 19, número 16. 2. El concepto de trabajo decente incorpora un mandato a todos los poderes del Estado para amplias facultades: promover actividades de fomento, regular, mandato al legislador y a la administración, y cautelar, derecho administrativo sancionatorio propio de la inspección del trabajo, la dignidad de las condiciones del empleo, la administración para ejercer potestad sancionatoria sin violar el principio de separación de poderes del Estado. La cobertura del trabajo decente se constituye en un eje central del mandato al legislador y a la administración. Y a la administración. 3. Se establece el derecho a la educación y a la capacitación continua vinculado al trabajo. Se entrega una potestad amplia al legislador para contribuir en la ley mecanismos de integración de grupos desfavorecidos que los incorporen a todos los niveles al trabajo social. Esta es una habilitación que permite imponer cuotas de grupos desfavorecidos en el sector público y privado, sin violar el principio de igualdad legal propio de la tradición constitucional liberal.
Se establecen en algunos mandatos específicos al legislador y al Estado para desarrollar las políticas del empleo y la regulación legal de las condiciones de trabajo. 6. Se regula finalmente el reconocimiento a la valoración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mandatando al legislador para que se incorpore retributivamente en los sistemas de seguridad social. Acá se hace una segunda indicación aditiva, literal D, del número 25 al artículo 16 del anteproyecto de la Constitución Política de la República de Chile. La indicación que hace la central dice: todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a un salario mínimo decente, edificación periódica por jornada laboral, que le procure bienestar y existencia digna, y que le permita cubrir las necesidades materiales, sociales, intelectuales, culturales, sanitarias, esparcimiento, descanso y previsión de él o de la familia, tendiente al mejoramiento continuo y progresivo. La fijación del salario mínimo será efectuada anualmente por ley, previa consulta a una comisión tripartita compuesta por representantes de las y los trabajadores, de las y los empleadores y el gobierno. Para su fijación y monto deberá tenerse en cuenta la naturaleza y los fines otorgados al salario mínimo decente. Regirá para su determinación el principio de no regresividad. La ley garantizará el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y el principio de transparencia retributiva. Su infracción será reclamable ante el órgano de la administración encargado de supervigilar el cumplimiento de la ley laboral. La segunda indicación aditiva, nuevamente al literal D, dice del número 25, perdón, del artículo 16 del anteproyecto de la Constitución Política de la República de Chile. Las personas trabajadoras tienen el derecho a participar de las utilidades empresariales. La ley desarrollará esta participación especialmente a través de las negociaciones colectivas con los sindicatos. Las empresas tendrán la obligación de implementar planes de equidad e igualdad salarial y condiciones de trabajo, especialmente con la intervención de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras. Será además un contenido obligatorio en las negociaciones colectivas. La legislación protegerá la intangibilidad e inembargabilidad de las remuneraciones y el carácter prioritario o preferente de los salarios frente a otras obligaciones del empleador. Los fundamentos a esta segunda indicación aditiva. Esta redacción establece el salario mínimo decente de una fórmula similar al de la definición de la Constitución de Costa Rica. Dice: sus elementos son la fijación periódica para la jornada normal en un estándar de bienestar o existencia digna que le corresponderá fijar al legislador, dependiendo si la opción en un sistema presencial o parlamentario queda abierta a la posibilidad de quien tendrá la iniciativa legal para ejercer esta facultad. 2. En términos del proceso para su fijación, se establece que se hará una vez al año previo diálogo tripartito, según estándar definido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el convenio 131. Desde la perspectiva de la entidad del ajuste se fija como piso mínimo la inflación, lo que genera que el debate que se plantee en la negociación sean los puntos que van por sobre la inflación. Esta innovación implica indexar parcialmente el guarismo a la inflación, garantizando que el reajuste del sueldo mínimo no podrá quedar en ningún caso por debajo de la inflación. Se establece el principio de igualdad, trabajo, igual trabajo, igual pago, regulando una acción de reclamación cuando este criterio ordenador de los salarios sufra una infracción. Una de las mayores desigualdades que sufre en el ámbito laboral ocurre en el empleo de las mujeres, que ejecutan labores similares al de sus compañeros hombres. Reciben una remuneración inferior, y esta norma entrega herramientas a la administración y al legislador para fijar correcciones
Asimismo, se establece constitucionalmente la obligación de las empresas de establecer planes de equidad y igualdad salarial, especialmente a través de la negociación colectiva. 4. Se establece una mención al órgano de la Administración del Estado con facultades para supervigilar el cumplimiento de la ley laboral. Esta mención a la Inspección del Trabajo reafirma el rol de control de este órgano. Y 5. Se consagra el derecho de las trabajadoras y trabajadores a participar en las utilidades de la empresa. Muchas gracias.